Para unos son levantamientos espontáneos contra regímenes totalitarios y decadentes. Para otros, fenómenos alentados desde el extranjero para legitimar golpes de Estado. Y hay quienes creen que son una mezcla de ambos. Pero todos coinciden en que cambian la historia allí donde se producen, para bien o para mal. Tras el derrumbe del bloque socialista en Europa del Este, parecía que las naciones en esa región se encaminarían hacia la estabilidad política debido al final de la Guerra Fría. Sin embargo, el nuevo siglo comenzó con una serie de levantamientos que derrocaron gobiernos con métodos tan peculiares como similares entre sí. Así fueron las principales revoluciones de colores del siglo XXI. Caída de Slobodan Milošević. Tras las elecciones presidenciales en septiembre de 2000, Slobodan Milošević fue acusado de fraude electoral, a pesar de haber quedado segundo en los resultados oficiales de esos comicios. Multitud de personas inundaron las calles de Belgrado para protestar contra una posible segunda vuelta electoral y tomaron edificios gubernamentales hasta que en la televisión pública el líder de la oposición, Vojislav Koštunica, se declaró presidente. Este fenómeno contó con el protagonismo del movimiento Otpor, Resistencia Serbocroata, un grupo de jóvenes que aseguraban ser una iniciativa espontánea e independiente que realizaba guerrillas de comunicación y manifestaciones no violentas. Tras el éxito del levantamiento, se supo que estuvo financiado por organismos oficiales de Estados Unidos, como la National Endowment for Democracy, magnates como George Soros y el Partido Republicano de Estados Unidos. El estreno de las conocidas como revoluciones de colores sirvió de modelo para la capacitación de nuevos movimientos similares en el resto del mundo a través de un programa financiado de manera abierta por Estados Unidos. Revolución de las Rosas. Desde 1992, Georgia estaba gobernada por Eduard Shevardnadze, un antiguo alto cargo de la Unión Soviética. Su liderazgo se desgastó por casos de corrupción y repetidas crisis económicas durante esa década. En 2003, la coalición gobernante ganó las elecciones legislativas por una mínima diferencia y las denuncias de fraude provocaron movilizaciones populares que causaron la salida del mandatario en 21 días. El organismo que realizó la denuncia fue el National Democratic Institute, dirigido entonces por la antigua secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, y financiado por la National Endowment for Democracy. Su labor consistió en la formación política de jóvenes que formaban parte de la oposición y publicar reportes durante el día de las elecciones que sobreestimaban el desempeño opositor. Aunque Shevardnadze había iniciado un acercamiento con la OTAN y Estados Unidos, Washington temía que sus intereses en el país estuvieran amenazados por la debilidad del gobierno y la presencia rusa en el país, heredada de la era soviética. Desde entonces, Georgia y Rusia han protagonizado varios desencuentros. Revolución de los tulipanes. Desde su independencia de la Unión Soviética, Kirguistán entró en una espiral de empobrecimiento que, junto a la corrupción y el nepotismo en el gobierno, desataron luchas políticas y de clanes. En esa permanente inestabilidad, la victoria de los partidarios del presidente Askar Akayev en las parlamentarias que celebró en febrero de 2005 fue cuestionada por diversos organismos internacionales y desembocó en protestas con rasgos similares a las de Serbia y Georgia. Cuando los manifestantes tomaron las principales urbes del país y asaltaron edificios gubernamentales, parlamentarios aliados retiraron su apoyo al gobierno y colocaron a Kurmanbek Bakiyev como primer ministro interino. Posteriormente se convirtió en presidente tras unas elecciones en las que se impuso con el 90% de los votos, pero que no despertaron dudas en los países occidentales. En 2010, Bakiyev fue derrocado por otro movimiento similar al que lo había upado al poder. Revolución Naranja. A finales de 2004, Viktor Yanukovych fue proclamado ganador de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ucrania, pero la oposición desconoció el proceso e instó a miles de ciudadanos a que salieran a las calles, una nueva coincidencia con otras movilizaciones vividas por entonces en el espacio postsoviético. Después de diversas presiones y mediación internacional, se repitieron los comicios y el ganador fue el candidato opositor, Viktor Yushchenko. Estos resultados sí fueron reconocidos internacionalmente. En 2010, Yanukovych se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales y volvió a ganar. El resultado fue reconocido internacionalmente a pesar de las denuncias de su rival, Yulia Timoshenko.
Pero 4 años más tarde surgieron protestas para exigir la salida del mandatario, esta vez con la demanda de incorporar a Ucrania a la Unión Europea y romper lazos con Rusia. Este levantamiento, conocido como Euromaidán, incluyó momentos de gran violencia. 3 meses después, la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, destituyó a Yanukovych por abandono del cargo. Años más tarde, se hizo pública una llamada telefónica. Catherine Ashton, quien por entonces era jefa de la diplomacia europea, confesó saber que francotiradores dispararon a ambos bandos en el centro de Kiev para incrementar la ira de los manifestantes. Las protestas contaron con el respaldo de funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea que incluso asistían a ellas de forma abierta. Como resultado de esa crisis, Ucrania sufre un intenso conflicto al este del país, donde organizaciones locales y milicias armadas decidieron desconocer al nuevo régimen e impulsar la autodeterminación. Independientemente de las causas que las motivan, su legitimidad, su justificación o sus métodos, el legado común de las revoluciones de colores fue exitoso a corto plazo, pero no puede decirse lo mismo ni a medio ni a largo plazo, puesto que los problemas de fondo que arrastraban esos países no solo no se solucionaron, sino que a veces incluso se profundizaron.